Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. A conversar de los temas públicos en la mitad de un fin de semana largo es un regalo. Una conversación distendida, tranquila. Mañana es feriado, se levanta más tarde, así que muy bienvenidos en esta transmisión de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Presentamos de inmediato a nuestro invitado, es el ministro de Defensa, Mario Desbordes. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. ¿Tienen feriados largos los ministros o es muy enchufados, muy conectados? Sí, ¿eh? Nada. El presidente nos tiene ahí trabajando. No hay feriado. Sí, me imagino, claro. Ahora, a una semana del 18 de octubre, a 2 semanas del 25 de octubre, en realidad, siendo ministro de Defensa, en un estado de excepción constitucional como estamos, la verdad que uno se imagina que no hay mucho descanso. Partamos con lo que queda de aquí a una semana. Y a 10 horas del 12 de octubre también podría haber algunas manifestaciones mañana. Claro, 12 de octubre, por lo que significa. Por supuesto. Todos los años ha habido una marcha en esta época. Sí. Esperamos que si la hay sea pacífica. Muchos países, me contaba una persona mexicana que me encontré hablando, me decía que en su país, por ejemplo, se terminó. Sacaron por lo que significaba el feriado. Acá se transformó al encuentro de dos mundos, ¿no? Pero puede ser susceptible a que haya... Ahora, todos los días está habiendo manifestaciones, todos los días está habiendo, lamentablemente, manifestaciones muy violentas. Pero el 18 de octubre es lo que nos importa a todos, porque es un año de aquel donde cambió bastante el panorama del país. ¿Cómo se están preparando? Bueno, entendemos que hay grupos que son muy violentos, que van a insistir en su tesis de que este es un proceso espurio, que lo quieren echar abajo. Esto es una cuestión que lo vienen diciendo el día 1. Son grupos que no son del apruebo, no son del rechazo, son antisistema, son grupos muy extremos que han hecho de la violencia una herramienta política y no van a cejar en eso, o sea, hay que entenderlo. Cuando firmamos el 15 de noviembre, y por suerte lo que uno dice está grabado, los días previos yo decía, bueno, hay que buscar una salida para los miles de manifestantes pacíficos que están en la calle, porque los violentos van a seguir en su actitud la misma, no van a cambiar. Pero había que sacar a los miles de personas que estaban en las calles, que pedían una serie de cosas muy legítimas, y eso se logró. El 14 de noviembre el país estaba paralizado, hasta el 14, todo cerraba a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. A contar del 15 han habido manifestaciones pacíficas, pocas, y han seguido estos grupos violentistas, que la verdad es que hay que darles con claridad una condena muy firme, no podemos ser ambiguos en esto. ¿Y el antes y el después del 14 o del 15 de noviembre, usted ve en la clase política un cambio también? Mira, había una evolución. Hubo muchos que ese día decían que bueno el acuerdo, te felicito, lo leyeron, les pareció estupendo, y que hoy día nos hablan de que fue un error firmarlo, que fue... Entregaron la Constitución. Entregamos la Constitución y una serie de otras frases. Yo tengo varios WhatsApp, fíjate. Hubo un señor ahí que se mandó una columna en donde hablaba de que los que tenían dignidad estaban por el rechazo, y ese día en la noche me decía, oye, qué bueno el acuerdo, espectacular, preocúpense de estos puntos. Cuando leyó el acuerdo lo encontró fabuloso. Pero hoy día, pasados los meses, cambió de opinión. Está bien que cambió de opinión, sí, pero de ahí acusarnos de... Hay varios en el gabinete que han cambiado de opinión también, pues así que no será el único su amigo, será también algunos compañeros de gabinete. La violencia, me interesa quedarnos ahí porque recrudece y porque octubre teníamos todos temor por varias... Primero por lo que ocurre en la calle propiamente tal, donde puede haber heridos, donde puede haber dramas humanos, económicos, sociales, institucionales para la policía. Partamos por qué tiene planificado las Fuerzas Armadas para el 18 de octubre, porque habiendo una excepción constitucional, las Fuerzas Armadas tienen un papel que jugar en apoyo al resguardo del orden público. ¿Qué va a haber allí? Bueno, lo primero es que mientras haya gente, aparece una entrevista mañana en el diario La Tercera del presidente del Partido Comunista, el diputado Telier, donde relativiza completamente esto. Bueno, son cosas que pasan, dice él, respecto a los incendios, los saqueos. Él cree que nadie sale con la intención de ir a quemar o a destruir. Yo le quiero contar que estos jóvenes salen con las Molotov, se distribuyen las cosas en las mochilas y las llegan a armar a la plaza. O sea, ellos salen con la intención de quemar, etc. Como sabemos que eso va a pasar, estamos preparados para distintos tipos de manifestación. La pacífica, la que esperamos que se produce, que concluya con la gente pidiendo A o B. Eso ha pasado y ha pasado en varias manifestaciones. Se dijo que el Día de la Mujer en marzo iba a ser tremenda, que se va a acabar el mundo ese día. Y no pasó nada.
Ha habido manifestaciones violentas y ha habido manifestaciones pacíficas después del 15 de noviembre y hay varias que uno puede mencionar. Respecto de las manifestaciones en general, de la actividad pública, es Carabineros y no las Fuerzas Armadas la que debe, ¿cierto?, estar ahí preparado para encauzar, para coordinar, para, ¿cierto?, hacer el llamado que se disuelva a la hora que corresponde. Hago también el llamado desde el punto de vista sanitario, o sea, hacer una manifestación hoy día es derechamente no solo transgredir la norma, sino que arriesgarse ellos y todo su entorno familiar a contagiarse. Bueno, y si la manifestación se pone violenta, es el control de orden público, también Carabineros es el que tiene que actuar. Las Fuerzas Armadas están preparadas esta semana y el día 18 para la custodia de infraestructura crítica. Vamos a tener gente desplegada en los lugares en donde podría haber intentos de Tercero atentado. hablado hoy día de 300 puntos que van a estar resguardados por Fuerzas Armadas. Al menos 300 aquí en la región metropolitana, pero va a haber vigilancia especial. Se equivocó en un dato la tercera, dice que va a haber patrulla de reacción sin armamento. Sin armamento. No, eso no es efectivo. Van a tener armamento, el armamento normal, pero además se agrega elementos disuasivos, gas lacrimógeno, escopetas con tiros de 3 postas, transparentes, hecho acá en Famae, absolutamente certificado para aquellos lugares en donde no está tanto la policía, y esto no es para controlar manifestaciones públicas, quiero ser muy claro. Esto es para enfrentar un saqueo, para enfrentar el intento de, qué sé yo, incendiar una estación del metro, el intento de destruir infraestructura importante, es para eso, no para ir a la Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza de la Dignidad y enfrentarse con manifestantes. Las Fuerzas Armadas no van a cumplir ese rol, no les corresponde, para eso está la policía. Infraestructura crítica, ese es el concepto que está incluso en una discusión legal para tiempos normales. Hoy día estamos en excepción constitucional. En este minuto vamos a ir un poquito más allá de la infraestructura crítica porque el proyecto de infraestructura crítica está pensado para determinada instalación, ¿no es cierto?, que puede provocar un daño muy grande al funcionamiento de una sociedad si es destruida. En este caso va a haber patrullajes especiales en sucursales de supermercados, en los centros de distribución, etcétera. Dar el detalle es largo, pero las Fuerzas Armadas van a estar en eso, van a poner todos los recursos a disposición de que ese día no haya destrucción. No lo vamos a permitir. Las fuerzas de orden y seguridad van a estar en la calle, preocupados de las manifestaciones, etcétera, y también, obviamente, de labores de orden y seguridad, porque tiene que seguir el combate al delito. Ahora, lo complejo es que si Carabineros, que están preparados para el orden público y para eventualmente un enfrentamiento con manifestantes, con violencia, la vemos, piedrazos, molotov, lacrimógena, y ahí se produce fallo en el protocolo con todo lo que ha costado para la institución. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para un eventual. Entonces, si están resguardando un supermercado y hay un saqueo, ¿cómo está preparado el protocolo si es que tienen que enfrentar eventualmente un acto violento? Bueno, si hay un saqueo, no estamos enfrentando una manifestación pública. No, yo dije un acto violento. Claro, más que un acto violento es un delito. Un delito. Se está cometiendo un delito, están saqueando... Pero es complejo porque su preparación matriz no es ese. Están preparados. Los militares no están preparados para enfrentar una manifestación en la Alameda, para enfrentar una manifestación en Plaza Italia probablemente. Pero muchos de ellos han estado en Haití, han estado como fuerzas de paz y les toca actuar en situaciones como esta. Tampoco pensemos que ellos solamente están acostumbrados a estar arriba de un tanque y disparar cañones. Los militares, nuestras Fuerzas Armadas, si bien no están pensadas para en el día a día esto, también están preparadas para situaciones especiales. Por ejemplo, lo que se vivió en el 2010 cuando después del maremoto la presidenta Bachelet tuvo que llamar a las Fuerzas Armadas y sacarlas a la calle porque había saqueo justamente. Sí. En ese caso lo que están enfrentando son delincuentes. Una persona que saquea, se lo digo con todas sus letras, se está poniendo en ese minuto en una posición de quien comete un delito. Y yo, por lo tanto, ojalá no suceda. Pero si sucede, las Fuerzas Armadas tienen que actuar, ya sea que se esté intentando quemar una estación de metro. ¿Qué pasa si se encuentran en un patrullaje con personas intentando quemar una estación de metro? Van a actuar con los elementos disuasivos como primera cosa. Igual que las fuerzas policiales, hay una escala en donde tú vas usando elementos primero disuasivos y después, si es que la situación lo amerita, si son agredidos de manera más violenta, tienen también la posibilidad de usar otro tipo de elementos. No me pongo en ese caso, ojalá no suceda, pero los militares están capacitados y ellos saben que hay reglas de uso de la fuerza y además están las normas generales, el Código Penal y el Código de Justicia Militar, que le establecen un marco legal y ese marco se va a cumplir. ¿Y esto es el 18 o ya estamos en todo esto que usted nos ha narrado, todos estos procesos de resguardo, zonas críticas o infraestructuras críticas? ¿Es solo el 18 o es todo octubre, por así decirlo? Estamos trabajando en conjunto el control de la pandemia y hay regiones en donde esto es mucho más fuerte, ¿cierto? Porque hay cuarentenas, porque estamos pensando en Santiago, estamos pensando en Plaza Baquedano.
Chile, desde Arica a Tierra del Fuego, es mucho más que Santiago y por lo tanto hay regiones donde las Fuerzas Armadas están desplegadas en controles sanitarios. Ahora, por ejemplo, mañana a 12 está el regreso a la capital y aquí hay un control sanitario, pero en el resto de Chile, en la región del Maule, en la región del Biobío, la Araucanía y de ahí para el sur, van aumentando la cantidad de ciudades en cuarentena. Y eso hace que el trabajo principal sea el control de la pandemia, pero también van a trabajar en control de orden público y el fin de semana 16, 17, 18, bien probablemente buena parte del trabajo sea control de orden público, preocuparse de que no haya atentados, que no se destruya infraestructura, apoyar un poco a las policías, pero le insisto que no en las manifestaciones porque ese rol lo va a cumplir la policía. Claro, ministro, si usted dice que en Santiago estamos el país completo, el territorio en este periodo de excepción constitucional, donde las Fuerzas Armadas son apoyo al orden público, no actúan en primer momento, sino que de apoyo. Y usted dice infraestructura crítica. En la Araucanía, con la violencia que hay, ¿tienen ustedes algún papel similar, análogo a lo que pasa aquí? Por ejemplo, que hubiese infraestructura crítica en algunas comunidades, en algunas plantas forestales, en algunos lugares, porque se ha generado una violencia con muertos, y no solo 1, 2, 3 muertos la última semana. Señor Cabrera, nombres propios que recordamos, ajusticiamientos prácticamente, gente con armamento largo, según vimos el jueves viernes pasado cuando quemaron esos 14, 15 camiones. No parece ser una organización muy simple, parece ser una organización sofisticada. ¿Ustedes tienen algún papel allí como Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas cumplen el mismo rol que en el resto de Chile. Ellos están para el control general del orden público, están para el control de las medidas sanitarias y, por ejemplo, la Araucanía para asegurarnos que la Ruta 5 Sur siga operando de manera normal y no haya cortes, no haya intentos de cortarla. Y ha habido ataques a militares en esa zona. En estos últimos 2 meses ha habido 2 ataques a militares, en una de ellas con armas de fuego 9 milímetros que, salvo que el casco, ¿cierto?, gracias al casco no provocó la muerte de un cabo segundo de ejército. Las Fuerzas Armadas tienen todo el derecho a defenderse, se van a defender, es lo que corresponde, y por lo tanto también hago un llamado a las personas que están en estos actos violentos que sopesen las consecuencias que tiene lo que están haciendo. Ahora, en esa zona hay una minoría pequeñita, ¿cierto?, que pretende usar la violencia como herramienta política. Estas personas que están completamente al margen de la ley deben ser enfrentadas con todas las herramientas que nos da la legislación y eso pasa por las policías, el Ministerio Público y ojalá también la justicia. Usted dice, hay uso de armas largas estos días. Los videos que vimos del jueves viernes... Yo le quiero agregar que se detiene flagrante a personas con fusiles de guerra y después el tribunal los deja en libertad y la Corte los deja en libertad. Y uno dice, bueno, ¿alguien puede creer que una persona que porta un fusil de M16 anda cazando tórtolas? Se lo digo sinceramente. ¿Qué mensaje le está dando esa Corte de Apelaciones? Me van a retar por hacer una crítica, un fallo, pero por Dios, o sea, ¿qué podemos esperar de eso? Entonces, han habido resultados en el último año. Personas vinculadas a esta violencia rural sorprendidas escoltando a narcotraficantes. Otros detenidos con armas, otros detenidos ahora con equipos de telecomunicaciones, armamento, munición. Han habido resultados esta semana, ¿cierto? Se incauta drogas, un vehículo y otras cosas más que al parecer tienen que ver con el atentado en Angol. Las policías hacen su máximo esfuerzo. Los fiscales yo creo que también, ojalá los tribunales hagan lo propio y tengamos lo más luego posible condenados. Y es una situación muy difícil. Usted habló, ministro, sobre fiscales amenazados en la Araucanía. Sí, claro. ¿A qué se refiere puntualmente? Es un hecho público, basta revisar los últimos años. Ha habido fiscales regionales que han sufrido atentados. Le dejaron como colador el auto a un fiscal regional, Lubeti, si no me equivoco el apellido, bueno, similar al apellido, pero si me equivoco, sí. Me disculpe el fiscal o el ex fiscal, cuando concurría a un procedimiento de esto. Y han habido, no uno, varios atentados a fiscales en la región y eso es gravísimo. Aquí no podemos permitir que haya lugares que pretendan ser autónomos, que pretendan ser lugares donde no rige el Estado de Derecho chileno, eso no se puede permitir. El presidente ha dado instrucciones precisas a las autoridades políticas, a las policías. Sin embargo, en su propio sector encuentran que este gobierno ha sido timorato, débil. Uno escucha voces y lee en los diarios todos estos días, después de lo que sucedió en la Araucanía, de que prácticamente no haya Estado de Derecho. Uno ve mucha decepción de un sector de la Araucanía y respecto a lo político de su propio sector, de su propio partido muchas veces. Bueno, yo entiendo la preocupación, la desesperación. Pero los resultados están a la vista, se ha avanzado, se han logrado cosas. Lo que uno quisiera es que se detenga de una vez por todas la mayoría de quienes han usado la violencia. En el caso de la Araucanía, ¿qué resultado? Porque vemos que hay atentados prácticamente todos los días. Mira, en los últimos año y medio hay más de una decena de detenidos vinculados directamente a estos hechos.
cuestión que no había pasado en los últimos años. Y eso es trabajo policial, trabajo del fiscal, del Ministerio Público. Ahora, que uno quisiera que esto sea mucho más, por supuesto. La intensidad de los ataques o de la violencia no ha mermado. Ha ido aumentando, pero si mire, claro, a la gente se le olvida. Aquí hubo un grupo que se fotografía, ¿no es cierto?, con equipo de combate, unas 60 personas, y a los minutos antes habían puesto un coche bomba en un puente, esperando que pasara un bus de la policía y hacen explotar una camioneta. Esos son hechos gravísimos. Bueno, esos hechos el presidente ha instruido que se enfrente con todo lo que hoy día tenemos. Ojalá la legislación fuera mucho mejor y ojalá pudiéramos tener una ley, un sistema nacional de inteligencia más moderno, y hay un sector de la oposición que no ha querido avanzar en esto. Bueno, son parte de las reglas de la democracia, es legítimo, pero yo les hago un llamado a los que sí están disponibles a que saquemos luego esa legislación. Y también uno ve dos extremos. Un extremo que dice que aquí no se ha hecho nada y que ojalá los militares se metieran a disparar a diestra y siniestra, y el otro extremo que dice que aquí no hay ningún tipo de violencia ilegítima, que todo está justificado y que aquellas personas que han matado a otros ciudadanos, que esta semana le han disparado en Cañete, hace 2 semanas a un joven, ahora a otro joven, a una niña de 9 años, que eso es perfectamente legítimo, que eso es parte de las reglas del juego cuando, ¿cierto?, un sector pretende reivindicar determinadas cosas por la vía violenta. La enorme mayoría del pueblo mapuche no está por la violencia. La enorme mayoría del pueblo mapuche tiene reivindicaciones legítimas y se están abordando con medidas políticas, sociales, económicas, culturales. Pero hay un grupo pequeñito que está por la violencia y con ellos hay que actuar con total firmeza. Le hablaba a las Fuerzas Armadas porque es lo que corresponde, le concierne en sus facultades como ministro de Defensa. No así Carabineros, que es del Ministerio del Interior, pero en su conocido cercanía con Carabineros, porque usted formó parte de su fila. Se ha hablado mucho después de lo que ocurrió hace 2 viernes aquí en el Puente Pío Nono, que no está claro todavía cómo ocurrieron los hechos, lo tendrá que determinar la justicia, pero que hay una cultura en Carabineros, una cierta cultura de casi desprecio a los manifestantes y que con dolo o sin dolo, ese empujón o ese choque con empujón a este joven es parte de la cultura. Lo mismo que no cumplir los protocolos de disparar y con los heridos en los ojos. ¿Qué hay de esa cultura violenta en el enfrentamiento a los desórdenes públicos, ministro? No creo que exista esa cultura. Uno podría suponer que lo existe si en un porcentaje importante de los procedimientos tuviéramos consecuencias de ese tipo. Y no lo es. Son miles de procedimientos al día, son centenares de veces en que la policía se enfrenta a manifestantes y los casos que se están investigando y que se deben aclarar son una cantidad pequeña de esos casos. Cuando ha habido abuso por parte del policía, se debe sancionar. Cuando ha habido un delito por parte del policía, se debe sancionar y condenar con mucha fuerza. Incluso si el policía ha cometido una violación a los derechos humanos, porque también puede ser perfectamente que se haya cometido. Esto no es sistemático, esto no es institucional. Respecto de lo que sucedió en el puente hace una semana atrás, esto se tiene que investigar. La verdad que en lo personal creo y espero que sí, así resulte demostrado que eso no fue intencional. Es algo que tiene que investigarse. Si resultara finalmente que la justicia llega a la conclusión de que lo fue, bueno, habrá que sancionar conforme a eso. Pero yo no veo una intención de fuerzas especiales, se ha hecho un trabajo de reentrenamiento, se han modificado los procedimientos. Pero el carabinero, disculpe, ministro, ya está fuera. El carabinero ya lo dieron de baja, lo apartaron y dijeron que era porque llevaba una cámara o no una cámara. Por otra razón. Ya, pero parece ser que lo abandonan. Eso es lo que aparece. Aparece que el carabinero le dice a este carabinero de 22 años, defiéndase solito. No, Eso es lo que se ve desde afuera. Y algunos dicen, bueno, así la policía va a estar muy inhibida de salir a la calle a hacer su trabajo. ¿Usted conoce el sentir de los carabineros? Lo conozco y el mensaje es muy claro. Cumpla la norma. Si a usted le instruyeron no usar cámaras privadas, no puede usar cámaras privadas. Así de simple. Y si se le ha dicho que la sanción va a ser alta, bueno, lamentablemente lo es. Yo espero que este caso se aclare lo más pronto posible. Creo que la institución ha estado trabajando en mejorar los protocolos. Hay un proceso de modernización. Se constituyó, yo estaba como diputado todavía, una comisión bicameral, Cámara de Diputados, Senado, para avanzar en un proyecto de modernización de Carabineros. O sea, voluntad del Ejecutivo ha habido, del Congreso creo que también, ojalá avance mucho más rápido. Carabineros, obviamente, que como muchas otras instituciones, tiene que ser modernizado. Pero de ahí a que haya una cultura de la violencia que busque herir, dañar, yo creo que no lo hay. Y
cultura de tapar, cultura de encubrir y de mentir un poco, porque no viene de ahora, del viernes pasado. Viene el caso de Antorcha y del doctor, ¿se acuerda del doctor famoso? El profesor Smith. El profesor Smith. Viene después el caso Catrillanca, donde el entonces ministro Chadwick le mintieron y lo hicieron hacer un papelón, diciendo una cosa que no era verdad. Es decir, y aquí se sabe, según dice la fiscal Chong en su momento, que hay un intento de encubrir el procedimiento que ocurrió en Pío Nono, o sea, de mentir, lo dice la fiscal. ¿Hay una cultura de mandarse solo, por así decirlo? No creo que haya una cultura de mandarse solo, pero ha habido episodios donde evidentemente se ha mentido. Y eso provoca que haya sospecha respecto de los demás procedimientos. Y eso tiene que tomar conciencia de eso el total de los carabineros, por culpa de algunas mentiras gravísimas. Lo que pasó en la operación Huracán es extraordinariamente grave. No había nadie, eso sí, de los que hoy día están acusando constitucionalmente al ministro Pérez, que en ese tiempo eran parlamentarios planteando algo similar. Fue gravísimo. Lo mismo pasa con el caso Catrillanca, donde se miente. Dicho sea de paso, la primera información que se tiene de que se mintió es por la versión de los propios carabineros de fuerzas especiales que venían de atrás, que declaran de inmediato que no había habido enfrentamiento. Esas mentiras, descubiertas posteriormente, afectan la credibilidad de toda la institución y eso hay que asumirlo. Y eso hay que asumirlo y trabajar conscientes de que el escrutinio va a ser 3, 4, 5, 10 veces más, porque ha habido personas que mintieron y con eso obviamente ponen en duda cualquier versión que entregue Carabineros después, y por eso hay que ojalá contar con los elementos que permitan, más allá de la versión del policía o del denunciante, demostrar qué fue lo que pasó. Por ejemplo, cámaras, por ejemplo, drones, cámaras corporales que se están comprando. El gobierno ha hecho un esfuerzo en eso también. ¿Usted ve que el liderazgo del general Rosas ha logrado producir algún cambio respecto de esas mentiras que estamos hablando antes de que él llegara, que produjeron la salida, no solo mentiras, hay muchos robos, la salida de 40 y tantos generales del alto mando? Bueno, usted agrega el otro dato, que es el fraude enorme que se produce. 26, 27 mil millones del Paco donde se mintió por años y donde se aprovechó el tamaño de la institución, sistemas antiguos, a un crecimiento explosivo de las dotaciones para robar derechamente. Eso fue lo que se produjo, robo. Y de dineros de todos los chilenos, y además de dineros que se le negaban a los propios carabineros cuando faltaba plata en la comisaría, cuando le faltaba plata para hacer funcionar un furgón, pero se estaban robando al mismo tiempo miles de millones de pesos. Yo creo que el general director Mario Rosas está haciendo un enorme esfuerzo porque eso no suceda. No creo que la solución... ¿Usted ha visto un cambio que ha logrado el general Mario Rosas? Mire, hoy día están los elementos para poder tratar de demostrar qué es lo que sucedió más allá de las versiones de cada uno. Y por eso el general Rosas le dice a la gente, oiga, no use cámaras propias porque no corresponde, porque no vamos a entrar en conflicto con la cámara que tenga, no es manipulable y que le voy a poner yo a disposición a usted. Veo que el mando ha trabajado en modificar procedimientos, cambio de munición que venía del 2017 comprar, y no es responsabilidad, hablo de la fecha para señalar que es muy anterior a este alto mando, pero no tiene nada que ver con el gobierno turno, se las compra Carabineros y el gobierno lo que hace es confiar en que técnicamente es lo adecuado. Se han modificado los procedimientos, se han reentrenado, el área de derechos humanos de Carabineros es un proceso de reentrenamiento importante. Mire, Matías, la enorme mayoría de los carabineros sale todos los días a la calle a hacer un tremendo esfuerzo sin ninguna intención de transgredir la ley, todo lo contrario, salen para protegernos a nosotros. ¿Usted siente que la ciudadanía, los chilenos, confían en Carabineros? Las encuestas no los ayudan mucho. La encuesta CADEM de hoy dice que se volvió ha subido un poco. Pero... No, la encuesta de hoy, la que salió hoy en la noche... Usted está trabajando desde temprano, sé. Sí. La que salió hoy día en la noche demuestra como dato que se volvió a niveles de octubre del año pasado. Y eso es muy triste, y eso es muy lamentable. Así es, perfecto. Así es. Es una mala encuesta, muy mala encuesta para Carabineros, y hay que trabajar con más fuerza que nunca para recuperar y mejorar los niveles. Ahora, no se mejora eso acusando al ministro del Interior. Eso es la acusación constitucional. No hay mérito para la acusación. Yo le pido a la oposición que sean responsables. Muchos de los diputados y senadores de oposición fueron gobernadores, fueron intendentes, fueron autoridades de gobierno. Les pido responsabilidad, les pido actuar concordante con lo que ellos mismos pensaban y hacían cuando eran gobierno. No es el momento para estar usando la acusación constitucional como si fuera un trámite más, porque no lo es. Mire, vamos a salir de una acusación contra el ministro Mañalich o el exministro Mañalich, vamos a entrar inmediatamente contra la otra por el ministro Pérez y así sucesivamente. Le hago también un llamado a la oposición. Viene el 25 de octubre.
Necesitamos crear un clima razonable, no de unidad, pero al menos de respeto, al menos que esté a la altura de lo que la gente nos está pidiendo en las mismas encuestas que suelen usarse para esta crítica. No sigamos en esta escalada de agresiones mutuas, porque la verdad es que la gente se siente decepcionada y esto no ayuda en nada al proceso que viene. Algunos dicen que si se genera un clima de violencia y crezca de aquí al 25 podría favorecer al rechazo. ¿Usted cree que puede darse ese escenario? Mire, hay dos grupos violentos. Hemos visto algunos usando violencia, además, no solamente física, ¿cierto? Esto es el uso de insignias nazis, ese tipo de cosas. Algunos que están hoy día escondidos porque agredieron personas, que son grupos pequeñitos y que no es la misma violencia que la que provoca el que lanza una molotov o incendia una iglesia. Pero en los dos extremos hay violencia. Ambos quieren frustrar el proceso. No creo que los nazis que hemos visto representen a la gente del rechazo para nada. La gente de mi partido que está por el rechazo quiere reformas, quiere un proceso limpio. Tampoco estos violentistas de Plaza Italia representan al apruebo y por eso hay que ser muy claro con la ciudadanía. Ambos grupos quieren frustrar este proceso, ojalá no les demos en el gusto y participe mucha gente en el proceso electoral, porque de verdad estos grupitos, sobre todo estos grupos violentos que incendian, que destruyen, estos anarquistas, estos grupos antisistema, que lo único que quieren es echar abajo la república completa, no el gobierno del presidente Piñera, la república completa. Esa gente no logra su objetivo. Son una minoría chiquitita, somos millones los que queremos un plebiscito limpio. Dos preguntitas que me quedan, una muy política de su partido, RN. Vi que están coqueteando, uso el mismo concepto, con Sebastián Sichel, que no es militante de RN. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Le parece que podría ser un buen candidato de RN presidencial? Mire, voy a apoyar a quien gane las primarias y a quien mi partido defina. ¿Y le gustaría, es posible que vaya un independiente como Sichel en las primarias de RN? Renovación aprobada independiente, pero no sé qué va a pasar en este caso. Sé que el diputado Fuentes, por ejemplo, está en ese coqueteo, está en su derecho. Está en su derecho, él verá lo que hace y hay un Consejo General que tendrá que resolver en abril del próximo año. Falta mucho todavía. Ya. Y lo último, el presidente de la República ayer hizo un anuncio respecto de un satélite, un nuevo satélite chileno. ¿De qué estamos hablando Chile con un nuevo satélite? ¿Cuál es la utilidad y cuál es el alcance que puede tener que nosotros tengamos ese satélite? El anuncio de ayer es mucho más que un nuevo satélite. Lo que estábamos acostumbrados era Alfa, Bravo, que ya funcionó, sí. Charlie, que sigue funcionando y que funcionó mucho más que lo que se esperaba. Eso era un satélite. Nosotros lo que vamos a entrar ahora es en una constelación de satélites. Vamos a fabricar satélites en Chile. Le acabamos de adjudicar ayer un proceso para entrar a un sistema completamente nuevo. Que son constelaciones de satélites. Vamos a tener 3 nuevos satélites. Vamos a fabricar nano y microsatélites en Chile. ¿Se van a fabricar acá en Chile? Sí, en conjunto con universidades chilenas. De hecho, la empresa que se lo adjudica, que está vinculada a empresas israelitas, está también trabajando con la Universidad Federico Santa María. Va a haber acá un supercomputador en el centro aeroespacial que va a estar en Cerrillo y por lo tanto es un salto enorme respecto de lo que teníamos hasta el día de hoy. ¿Qué utilización? ¿Por qué se justifica que Chile tenga un satélite? Se lo pregunto habiendo tantos servicios afuera, ¿qué podemos aportar teniendo nosotros nuestros propios satélites? Primero, desarrollo tecnológico en Chile. El know-how que se logra, que queda aquí cuando uno empieza a hacer esto, le sirve a Chile. Cuando uno ve que FAMAE, ¿no es cierto?, en conjunto con ENAER, fabrican ventiladores mecánicos en el momento en que no había ventiladores en el resto de Chile, en conjunto con empresas privadas y con universidades chilenas, uno dice, bueno, enhorabuena que quedó tecnología que permitió que estas empresas logren hacer eso. Además de eso, bueno, los satélites nos permiten acceder a información extraordinariamente importante para ver el clima, para ver el avance de la deforestación, para ver los incendios forestales en sí mismos, para ir en ayuda de la gente en un terremoto, en un aluvión. Y este tipo de imágenes, cuando son propias, obviamente tienen un precio distinto, pero además permiten que nuestros conciudadanos, nuestros científicos, vayan trabajando en todas aquellas tecnologías que van asociadas a estos satélites. Uso civil y militar. Por supuesto. La licitación, es interesante dejar claro esto. Primera vez que se hace una licitación donde las bases, el proceso licitatorio y la adjudicación se hacen en conjunto con los científicos de la Fuerza Aérea y del Ministerio de Ciencia. Ministro Mario Desbordes, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías. Y la nueva serie solar de Garmin, una gama de relojes inteligentes, diseñados para explorar el aire libre, impulsados por el poder del sol. Cada rayo entrega semanas de uso sin recarga y lleva al límite la experiencia outdoor. El experto en potenciar actividades como excursiones, mountain bike, surf, mucho más. Tecnología de carga solar solo con Garmin. Pausa y volvemos en Estado Nacional con nuestra mesa de conversación.
pequeñas y medianas empresas chilenas no se detienen pese a lo que pase, sigue adelante y hoy más que nunca deben gestionar sus procesos en línea. Para eso está Defontana ERP, que desde 1,5 UF mensual permitirá controlar su contabilidad, las ventas, los sueldos y mucho más. Elige Defontana en defontana.com. Y elige Estado Nacional porque tiene los mejores panelistas. Y esta noche nos acompañan en este fin de semana largo, además. Es un regalo, un fin de semana... ¿Cómo heroico? Es un regalo. Tres días libres y en la mitad del domingo conversación de los temas públicos. Yo lo estimaría que es un regalo. Pato Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gloria Lafuente, también muchísimas gracias. Cristian Valenzuela, muchas gracias, Cristian. Y Gonzalo Miller, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. ¿A ustedes qué les parece que bueno, ya no estamos iniciando, estamos entraditos en octubre, que se esperaba un mes muy álgido en dos temas? En la discusión política por el apruebo-rechazo, que podía ser un blanco y negro, muy polarizado, como se ha dado, pero partamos por la violencia, que ha habido muchos hechos de violencia, no solo en Santiago, también en la Araucanía. ¿La violencia se logra tomar y puede influir en lo del 25 de octubre? ¿Cómo lo ves, Gloria? Y la violencia que no solamente tiene que ver con lo que hemos visto en la Plaza Dignidad, la violencia simbólica que también es bien relevante. Hoy día veía un Twitter por ahí de la embajadora de Israel en Chile, que también hacía y acusaba de manera enérgica el uso, por ejemplo, de símbolos nazis en marchas a propósito del rechazo el día de ayer, con hartos símbolos además homofóbicos, etcétera. Yo creo que es una violencia simbólica, una violencia que también es expresiva, y en cualquier caso esa violencia se junta del rechazo o en el fondo los que están más lejos que la destrucción que vimos el otro día en la Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, se juntan en un punto, que son aquellos que quieren permanecer permanentemente en el estallido y no en la vía institucional, que es básicamente lo que hemos visto ahora a propósito del plebiscito, para poder lograr buscar caminos de salida a esta situación. Y yo creo que eso es complejo, porque creo que hay sectores en este país que efectivamente creen que el camino institucional no es el camino. Y creo que la cuestión de la violencia es una cuestión relevante. Sí creo también que había una discusión un poco vacía en el último tiempo a propósito de que hay sectores que señalan, o sea, los que no rechazan la violencia tajantemente, no son cómplices. A mí me parece que lo más responsable y sensato es hacer una clara taxonomía y comprensión de qué es lo que está pasando ahí. Esto es un fenómeno social que yo creo que hay que tratar de entender para poder enfrentar de manera adecuada en materia de política pública. Gonzalo, ¿cómo se entiende? Porque uno podía entender en octubre lo que pasaba, pero ahora encaminado y llegando a un primer hito muy importante el 25 de octubre en materia de cambios institucionales, ¿qué se explica que haya una violencia que parece ser autónoma de la política hoy día? Bueno, ¿O no te parece tanto? Pareciera que nos olvidamos de un detalle. El 15 de noviembre, cuando se fraguó el acuerdo institucional, esta respuesta institucional que menciona Gloria, hubo gente que no estuvo fuera de ese acuerdo. ¿Sí eso es? Hay gente que no creyó en ese acuerdo, que creyó que el camino era otro. Que el camino era insurreccional, no institucional. Y parte de ese mundo, que puede ser más pequeño o menos pequeño, está puesto ahí. Yo lo que veo una diferencia entre ese octubre y este octubre es que la izquierda democrática se ha abierto a condenar esa violencia con mayor fuerza que la que lo hizo los meses anteriores. Y eso yo ¿ves un cambio en la izquierda democrática? Más que criticar que hayan llegado tarde, yo felicito que en algún minuto las fuerzas democráticas tengan un consenso respecto a la violencia. ¿Qué amenaza no solo este proceso constituyente del plebiscito, lo que venga después? Se amenaza la democracia, la violencia y la polarización. Son dos caras de lo mismo. Cristian, ¿tú has visto en la izquierda democrática un cambio de actitud del octubre anterior a este octubre frente a la violencia? Yo no alcanzo a ver ese cambio radical que tiene que existir para poder construir una mayoría del país que rechace la violencia en serio. Porque el problema más grave que tenemos hoy día, yo me leí, y lo aprovecho de publicitar, el libro de Pato Fernández durante el fin de semana, y que identifica muy bien, no estoy de acuerdo casi en nada de lo que es. El número de las páginas sí. Pero identifica bien la violencia residual que ha ido quedando, que antes era mayor al principio, porque yo considero que fue un estallido tremendamente violento, y siguió en el tiempo. La pandemia, por así decirlo, hizo una pausa en esto. Y a la vuelta de la pandemia, hemos tenido estos incidentes que son muy violentos y que no han sido condenados de manera categórica por todas las fuerzas que debieran condenarlo. Entonces yo creo que no hay un cambio radical, hay pequeñas señales. Pero, ¿qué le pasa al carabinero que está en la calle hoy día? ¿Qué le pasa al director de Carabineros? ¿Qué le pasa al ministro del Interior? Que tiene que poner orden y que a la primera de cambio de una situación dramática,
como la que ocurrió con el joven que se cayó en el puente Pío IX, que está bajo investigación. Pero un joven que participaba de las manifestaciones. Participaba de las agresiones a carabineros. A la primera de cambio, pide la destitución. No solo el general director, la renuncia también del ministro de Interior y presenta una acusación constitucional. Entonces, ¿cómo puede actuar las instituciones? ¿Cómo puede actuar la policía? ¿Qué libertad tiene para poder ejercer el orden público dentro de las normas y procedimientos que correspondan? Ese es el problema hoy día. Pato, ¿cómo lo ves tú? Tú que escribiste el libro sobre el estallido, ¿cómo es este octubre y cómo ves lo que dice Cristian? Yo creo que a veces se lee de maneras muy interesadas también lo que pasó y no viene mal recordarlo bien, porque cuando se llega al acuerdo ese 15 de noviembre, después de un martes incendiario, donde se estaban quemando iglesias, los carabineros escapaban galopando de fuerzas que los perseguían, manifestantes detrás, etc. Ese acuerdo no fue que el mundo político se reunió y en representación de la calle dijo vamos a negociamos, calmarnos siempre y cuando nos den una nueva constitución. Fue más bien una solución, una traducción a una solución de conflicto que estaba habiendo en la ciudadanía, ante una ciudadanía que no sentía ninguna ligazón con ese mundo político prácticamente completo. O sea, no había, en esos entonces, acordémonos, la confianza que decía la población desde la extrema derecha a la extrema izquierda era de un 2%. Ese era el promedio de simpatía que sentía la población con los partidos. Lo que hizo la política ahí, de algún modo, fue traducir. ¿Y qué tradujo? Ante esta dispersión, ante este estado caótico, el camino de encauzamiento puede ser algo así como invitemos a hacer un nuevo pacto. Y hay que acordarse, quizá una paradoja, que eso que se hizo de alguna manera motivado por la violencia o despertado por la violencia, no encontró en la firma a esos que eran los más violentos. Todo lo contrario. Sí, al día siguiente, por el acuerdo. Al día siguiente, de hecho, yo fui a la Plaza Italia y había lienzos en contra del proceso constituyente. Y yo creo que cuando llegamos a ver lo de ahora, y hay que recordar que, por ejemplo, Gabriel Boric, el partido de Gabriel Boric, se separó la mitad, se fue Sharp. En ese momento, el Partido Comunista no firmó. Estos vinieron después, se sumaron, pero ahí no estuvieron. Entonces, cuando uno ve lo que hay ahora, lo que yo veo ahora es parecido, en eso ahí coincido con Cristian, es parecido a lo último que me tocó ver en el estallido antes de la pandemia. Y que no es lo mismo, porque el estallido social, para llamarle en su conjunto, no es lo mismo la Plaza Italia del día 18 de octubre, del día 19 de octubre que del día 2 de marzo. Esto tuvo un gran... ahí hay una historia, como dice la Gloria, que hay que desmenuzar con un poco más de detalle. Pero hay que buscarle una solución a lo que sí está pasando en la Plaza Italia. Porque el problema de la Plaza Italia hoy día, que puede ser muy marcado, hoy día de nuevo fue tomada, ayer también, o sea, todos los días. Y se hace rutina como dice Peña. Claro, y yo leía a Beatriz Sánchez hoy día en La Tercera, creo que dice, el problema de la violencia primero es culpa de Carabineros. Y eso no es verdad. Carabineros no sale a la calle a paliar manifestantes ni a tirarlos del puente. Carabineros sale a resguardar el orden público. Y son los carabineros los que siempre son atacados en la Plaza Italia. Todos los días son atacados los carabineros en Plaza Italia. Entonces, y el problema de eso es que cuando se producen estos hitos, como lo que pasó con este joven, cuando pasó lo del barrista de Colo-Colo, yo estaba en el estadio ese día, salí para afuera y en un lado no pasaba nada y en otro lado, y al día siguiente, porque yo te escuché el otro día también, Pato, en la radio, decir que bajó la violencia. Bajó la violencia porque no se quemaron 150 estaciones de metro como el 18 de octubre. Pero en diciembre, en enero, hemos tenido, y está la cifra, la cantidad de eventos graves, la cantidad de ataques de comisaría han sido permanentes. Entonces, sí, pero la verdad es cierto. Solo para cerrar. Entonces, ¿por qué es importante controlar la Plaza Italia? Porque si hay más errores, si hay más delitos, porque pueden haber delitos por parte de los organismos que tienen que imponer el orden, y eso se vuelve en algo simbólico, puede estallar la Plaza Italia como Valparaíso, como muchas plazas más, y en un medio de un proceso constituyente eso es muy problemático. Por supuesto, sí.
para nadie puede ser, para nadie que cree, para nadie de los que creemos en el proceso institucional para resolver los problemas de una democracia como la nuestra, puede ser una buena noticia que ocurran hechos de violencia dramáticos como los que hemos visto. No puede ser una buena noticia para nadie. Ahora, yo creo que el punto es el siguiente, y es cómo enfrentamos a 2 semanas del plebiscito, dado que además esa reforma Carabinero se ha postergado y se ha anunciado una y otra vez y finalmente vamos a empezar ahora. Entonces, con una policía que en la práctica sabemos que no tiene la preparación suficiente para poder enfrentar este tipo de situaciones, ¿cómo hacemos para aislar los hechos de violencia de la protesta legítima que en el fondo puede existir en cualquier sociedad democrática? Que eso sí va a pasar. Y creo que hay que hacerse cargo de eso en la práctica. O sea, que haya manifestaciones en las próximas 2 semanas es muy probable. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso aísle los hechos de violencia, insisto, la violencia simbólica, que creo que es súper preocupante, y la violencia real que hemos visto hoy en día en la Plaza Italia o Plaza de la Dignidad? Y ahí creo donde hay que generar acuerdos bien transversales respecto a la necesidad de que esta sociedad proteja el proceso constituyente, porque es la única alternativa que tenemos para poder resolver en el largo plazo los dilemas que tiene esta sociedad. Si finalmente esta lógica de la violencia residual que hemos visto es una explosión que en la práctica tiene que tener una canalización institucional. Sí, pero para eso yo creo que hay que romper o buscar la manera de generar o encapsular este tipo de hechos para poder enfrentarlos adecuadamente y enfrentar finalmente el proceso institucional que todos merecemos. Sí, pero a mí no me gusta que quede en el aire como que nos preocupa la violencia hasta el 25 de octubre. No, no. Resulta que nosotros tenemos un problema. ¿Tienes miedo que quede instalada la violencia como un... Pero, a ver, no es que quede, está instalada. Bueno, porque quede es después de... Y en el fondo, ¿y por qué quiero ir un poco al fenómeno de la violencia? Porque claro, hoy día la violencia toma una connotación política. Y hay una pedagogía detrás de eso, ¿cierto? Que se obtienen cosas a través de la violencia. Y ahí está. Y hay sectores políticos que están en eso, como una vía de legítima acción política. Hace rato no lo veíamos en Chile, hoy día está instalado. Pero no es la única violencia que hay en nuestra sociedad. Está la violencia social, está la violencia narcodelincuencial. Entonces hay muchas violencias que están ahí legitimadas, que tienen un mismo referente al frente, que es Carabinero, y que por lo tanto, por eso es que cuando se ataca a Carabinero respecto de un tipo de violencia, también la debilita respecto de las otras. A mí me importa mucho más que vayamos al fondo del tema de la violencia. Por supuesto. ¿Ah? Y que no nos preocupemos si esta violencia, porque uno escucha y dice, no, mira, estas 2 semanas que no pase nada, porque eso... Si hay violencia, vota rechazo. Por favor. Pero Chile es evidente, con la violencia en la política. Que la problemática de la violencia nos tiene que preocupar no hasta el 25 de octubre. Hay que cuidar un proceso de reconstitución y de diálogo social que no tiene que ver creo que si hay un pequeño con el consenso plebiscito reciente en esto. Aquí mi amigo Cristian dice, mira, pero es que más o menos... Yo lo felicito porque no existía antes, es un paso. Hay una especie de consenso, se tiene que mostrar en hechos. Porque así como hay una pedagogía de la violencia, también puede haber una pedagogía de la paz. Entendido de que no vamos a aceptar esto. Aquí si va a haber cambio es porque la mayoría de los chilenos con un lápiz y con un papel va a decir vamos para allá o vamos para acá. No porque hay un grupo violento que quiso tomar por asalto algo o que se siente dueño de un pedazo o que quiere expresarse a través de la violencia desatada o enfrentar a la institución. Yo entiendo el proceso constituyente y creo que es lo que está en su matriz, en el origen. Lo entiendo como un camino de encuentro. O sea, esta vez, a diferencia de otra, esta vez lo que lo hizo nacer no fue explícitamente solo dejar atrás tales o cuales características de la Constitución del 80. Yo diría que hasta el proceso de Bachelet estaba más, eso era mucho más protagónico todavía. No estoy diciendo que ahora no importe, pero ahora hay otro protagonista, que es el proceso y no solo la Constitución final. La violencia amenaza y ese proceso no solo la violencia lo amenaza, sino que parte del fondo del objetivo de ese proceso es conducir por el camino del diálogo lo que estaba, para decirlo así, enacting, por ponerlo como en términos psicoanalíticos, en la calle antes. Les quiero agregar a lo que estábamos hablando respecto a lo que decía Pato, las amenazas. Hemos visto amenazas a fiscales también esta semana. Decía Mario Desbordes también que ha habido amenazas en la Araucanía. Aquí vemos amenaza en la casa de la fiscal Chong. ¿Empieza a ser una práctica o es un caso aislado? ¿Es que está descontrolada el que cualquiera se atreve a tener actos violentos con quien quiera? Para que no se convierta en una práctica, yo creo que en eso hay que ser muy tajantes también. O sea, en la práctica. Que haya parlamentarios que en la práctica señalen que, bueno, esto como que se ha normalizado porque la práctica, como las condiciones son así, yo creo que es un problema para los sistemas políticos, un problema para el Estado de Derecho en general.
que se señale que esta fiscal parece que era pues, que es poco objetiva, que lo dice también una Víctor autoridad Pérez, hoy día lo dijo Víctor Pérez. y lo saca hoy día el diario La Tercera, me parece que es complejo porque lo que uno tiene que garantizar en un país como una democracia en general, no solo en un país como el nuestro, es el Estado de Derecho para el funcionamiento de la democracia y por lo tanto generar la posibilidad de que la justicia, que los que van a investigar y van a colaborar con un proceso judicial tengan la suficiente independencia, autonomía y tranquilidad para hacer su trabajo y que no sientan que están presionados de ninguna manera. Y creo que en eso, así como se pide la condena a la violencia, yo creo que hay que ser tajante respecto a que aquí el Estado de Derecho se tiene que cuidar y que amedrentar a un fiscal no es el camino Cristian, adecuado. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero distingamos lo que es amenaza, amedrentamiento, que es totalmente inaceptable. La carta que le llegó a la fiscal o las amenazas por redes sociales de que te estamos mirando, te estamos siguiendo, eso es totalmente inaceptable, condenable, requiere protección, requiere investigación y requiere sanción. De lo que es una crítica legítima. Porque parece que esta semana, o especialmente después del viernes, después salieron... Crítica legítima, pero ¿te refieres a la que hace el ministro Pérez, por ejemplo, Crítica respecto a la fiscal? legítima a la función que cumplen los fiscales, porque el fiscal no está solo para, en el caso del carabinero, perseguir al carabinero. También está para practicar la imparcialidad de que si tiene antecedentes que permiten presumir que ese carabinero no cometió un homicidio frustrado, también tiene que considerarlo. Y al menos los que vimos esa audiencia no los vimos incorporados. En las redes sociales también habían declaraciones. El carabinero en moto en el barrio de la fiscal no es, No, digamos, pero una crítica. es que yo no estoy hablando de eso y eso lo condené partiendo el debate. Pero yo estoy criticando que la fiscal muchas veces no ha sido objetiva. Y hay fiscales que no son objetivos. Cuando todo el Ministerio Público se moviliza, en este caso, del puente Pío Nono, y no se moviliza con la misma fuerza y con la misma agilidad para 2 asesinatos que han ocurrido el último mes en la Araucanía, asesinatos por grupos terroristas de acuerdo a las expresiones y testigos que hay actualmente. Y no hay ningún formalizado, no hay ningún imputado, no hay nada. Y el carabinero está preso. Y los que objetivamente creemos que ese carabinero, ese día, que lleva 1 año en la función de carabinero, no salió a matar a nadie, sino que salió a hacer su pega. Realmente lo encontramos incomprensible. Pero y eso es Cristian, criticable, porque yo no voy a aceptar que me censuren la capacidad de criticar que el Ministerio Público está funcionando mal. Y llega el fiscal Abbott y dice, oiga, Carabinero está haciéndolo todo pésimo. ¿Y cómo lo está haciendo la Fiscalía? Porque miramos los números de la encuesta y Carabinero está mucho más arriba que la Fiscalía. La Fiscalía no está haciendo su pega, el Poder Judicial no está haciendo su pega, no solo los Carabineros. ¿Mato? Oye, es que yo creo que parte del problema de Carabineros, que es un mega tema, y que yo creo que ese tema es bien importante también despolitizarlo de lo inmediato, digamos. Politizarlo de una manera grande, sí, pero no de lo inmediato. ¿Por qué digo no de lo inmediato? Porque el problema que dices tú, Cristian, de que no se encuentren culpables en la Araucanía, también es un problema de unas policías que están teniendo un funcionamiento deficiente. Y yo digo politizarlo en grande, pero no en lo inmediato, porque no puede haber nadie que no le interese tener una buena policía en un país. Esto funciona exactamente, la preocupación es la misma en un país marxista-leninista, capitalista, socialista, lo que sea. Yo estoy convencido que hay personas que no están de acuerdo contigo. Bueno, pero eso es un error. Que no quieren policía. Pero espérate, eso es un error, porque donde no hay policía... Es un absurdo. Eso es ridículo, porque donde no hay policía lo sustituye el poder de la fuerza mayor que hay en el lugar. Por lo tanto, es una entidad... ¿Estás de acuerdo con que haya jóvenes que agredan con piedras y palos a Carabineros? No, pero es que ahí es donde separemos cuestiones. Que no separemos, porque, sí, por ejemplo, porque tú no... solo quiero dar déjame terminarte un dato. Déjame terminarte esta idea. Gustavo Gatica, que es un caso dramático. Óscar Pérez, un caso dramático que fue atropellado por dos carros lanzagases. Los dos no estaban sacando fotos. Es que no vas a encontrar... No estaban cantando la canción de Víctor Jara. Estaban golpeando a Carabineros, agrediéndolos. Porque en todas partes y hoy del día mundo son los héroes de la franja de la izquierda. Entonces, también hay que tener una claridad respecto de la condena. Pero, Cristian, en todas partes del mundo, régimen capitalista, derechista, izquierdista, socialista, lo que tú quieras, hay manifestaciones y se producen desórdenes. Y las policías sufren enfrentamientos con los manifestantes. Un derecho. El asunto ahora a pensar... Hay derecho a agredir a Carabineros. El derecho a manifestarse es un derecho. No conozco en qué país se acepta que haya el derecho a agredir a una policía. No, nadie ha dicho eso. Pero déjame terminarte la idea. En todas partes las hay y el profesionalismo de las policías consiste en ser eficaces y actuar bajo la ley. En todas partes. Y en Chile, ¿cuál es el problema que estamos teniendo con Carabineros? Una policía que no cuenta con la confianza de la ciudadanía.
una policía que está acusada no solo de malversaciones de fondos por sus altos mandos, sino que tiene casos, para no cargar la mano, digamos, que tiene casos de mal manejo de la fuerza. No le voy a llamar de otra manera. Donde hay esta semana 3 detenidos, carabineros detenidos por tortura, donde donde hay una cantidad, digamos, de heridos por mal manejo de armamento, de municiones, etcétera, es un problema para todos. Esa ciudadanía, esa policía requiere la confianza y el afecto de la ciudadanía. Esa policía requiere una transparencia que la haga cercana a los que vivimos. Esos son los cambios que se en ese requieren, lugar. pero son de largo Y plazo. eso hay que empezar Sí, ya. pero no hemos demorado demasiado. No nos olvidemos que en enero se armó una comisión, que el gobierno había armado una comisión, que hubo una comisión transversal de senadores, que hubo propuesta, que hubo reunión de esa comisión. De hecho, la Fundación Chile 21 fue a presentar una propuesta específicamente y no pasó nada desde ahí. Entonces, el punto es, acá va a haber un anuncio de nuevo. ¿Cuándo vamos a generar efectivamente ese proceso? Para que no se diga inmediatamente, bueno, pero es que esto no es responsabilidad de este gobierno. No, si esto es una responsabilidad compartida de muchas administraciones. Hacia Gonzalo. atrás había un problema grande con Carabineros, el punto es cuándo hacemos lo que hay que hacer. Lo que pasa es que, de nuevo, a veces quizás son los casos de las personas más de la élite, de los privilegiados, son los que más llaman la atención, ¿no es cierto? Que en ese sentido está lo de la fiscal Chong, ¿cierto? Una persona altamente visible, con capacidad de acceso a los medios, capacidad de acceso, pero resulta que la normalización que hay en nuestra sociedad respecto a la violencia y la amenaza, por eso decía yo que tratar de aislar la violencia, eso como que solo existiera la violencia política, que tenga una sociedad pacífica, pero solo hay violencia política, tendríamos que abordarlo de una manera. Pero lo que tenemos que entender es que tenemos una sociedad donde la violencia se ha validado en muchos ambientes, en muchos niveles. Donde muere un lactante Y entonces, de 9 meses en una bueno, por población eso, y Gloria, pareciera que a nadie le importa. eso es, ese es el punto. Entonces, al final del día, lo que decía Cristian tiene un punto. Si cuando dice aquí hay amenaza condenable, es decir, no va a haber tolerancia cero a ninguna. Nadie puede sentirse con el derecho a amenazar a otro o amenazarlo de muerte, amenazarlo de nada. La fiscal no es la primera y lamentablemente no va a ser la última amenazada. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Que hay muchas personas que distinguen quién es el amenazado para ver si condenan o no condenan. Bueno, eso. Y Y eso eso, ocurra- todo eso orden de ocurra- cosas. Y eso todos los genera, sectores en el fondo, que eso genera que de nuevo este aparente consenso respecto a condenar la violencia no es tal. ¿Ah? Porque primero me fijo quién es la víctima y ahí decido si en realidad voy a ir hasta el final Sí. en mi discurso El antiviolencia. absurdo o no. del viernes, en la tarde-noche, de lo que ocurrió en Pío Nono, uno podía ver las redes sociales. Y de acuerdo al sector político El era sector así, político era, eso. lo empujaron, En vez el de- sector político se cayó. En vez Y de eso poner es de nuevo absurdo. la discusión relevante en esto, que es proteger el Estado de Derecho, el debido proceso, la investigación y la sanción que corresponda de Eso, acuerdo porque a en lo que eso no vamos a ocurra. encontrar, porque ahí hay un punto de encuentro. Si queremos todos un mejor carabinero, nos vamos a encontrar. Pero si de nuevo hay un sector pequeño, radical, aislado, Yo por pero eso, lo ¿tú que sabes? quiere es destruir Carabineros, lo que lo tiene es como un adversario y enemigo a Carabineros, yo ahí no voy a estar. Yo Yo por eso- prefiero estar Paco y con Cristian. Carabineros. Yo por eso en la tragedia ahí del puente Pío Nono, ¿sabes dónde yo vi el problema más objetivable? En que no saltaran inmediatamente los carabineros a sacar al cabo. ¿Cómo lo hacen, Pato? No, porque espérate, porque ¿Cómo lo entro, hacen? no, porque entro, Salta un mira. barrista. Tú has recorrido espérate. las calles de Santiago Sí. en medio de un estallido. Sí. Tú, objetivamente, y te lo digo con mucha Sí. sinceridad, ¿tú crees que si el carabinero baja ese puente, no lo lapidan públicamente ahí? Es Yo estoy posible seguro que que no sí. sé. Yo estoy seguro que sí. Creo que No hicieron es- lo que Ya, hicieron en pero todos lo los que- casos. pero lo Pero que más me- allá de las pero- opiniones, hay un protocolo. pero lo que quiero Que decir- obliga, Hay un pro- a dar la atención a la Sí, Pero es mira, que el protocolo pero- era llamar a ABC, Pero pero entonces, ambulancia. mira, Bajaron al bomberos. tiro si nadie quería que se No, muriera. pero espérate, pero es que eso para allá voy. Lo que a mí me cuesta pensar y no veo por dónde tomar esa actitud tampoco es que vaya el carabinero e imaginármelo que va corriendo para votar a este compadre de 22 va corriendo para votar al joven de 16 al río. Me cuesta mucho imaginar eso. Pueden haber fallado protocolo, haber habido de alguna manera un accionar más violento del necesario, un no control, no sé qué. Pero cuando te digo que ¿O fue un accidente? cuando te o lo que por demostrarse, lo Dejemos que que te la digo, justicia lo haga que su te digo que a mí me admira con todos los ingredientes que tú le pongas, que no acontezca es que esa fuerza pública no sea la encargada inmediata de rescatarlo. Te meto Pero si tú lo que quieres. dice Matías, si hay te- un protocolo, te y el meto, protocolo Cristian. es llamar a la ambulancia, y Ambulancia, a bomberos, para que sean bomberos, ellos los que sí. intervengan, porque lo que en realidad, aunque ya esto es como Macondo, lo que estamos explicando, hay dos fuerzas que se están enfrentando.
Cuando hay dos fuerzas que están enfrentando, se recurre a un tercero para que lo vaya. Es como la Cruz Roja, ¿no es cierto? Es la Cruz Roja la que interviene. Y ese es el protocolo. tema. Yo te invito a todo porque tu libro lo recomiendo una y otra vez para que lo compren y lo lean. Pero escríbete un libro con el casco de carabinero. Gloria lo conoce, hoy día lo reveló, por eso no hay información privada, que su hermana es carabinera. No, lo he dicho muchas veces y le debe contar mucho orgullo de su cómo labor, debe pero- sufrir el carabinero. Separemos los que Pero cometen por eso- delitos, los que cometen Pero excesos que inaceptables. Pero exactamente ese es el punto. al menos yo, confío mucho más en ese carabinero que lleva un año en la institución, que hoy día leí la entrevista en el Mercurio y me impactó las ganas de seguir en la institución, cómo relata el asunto, lo que hizo, cometiendo errores, pasándose de rosca, todo lo que quieran. Pero el tipo no salió a Pero es matar, ¿no? Y tú me exactamente pedías ese que él punto. bajara al puente Pionono, que tú lo conoces bien dónde está, y la gente que estaba alrededor, todos los videos lo muestran. La fiscal dijo que no había nada, no estaba pasando nada después y se retiraron. Tú ves todos los videos, ves la galería Cima en YouTube y te muestran cómo lo estaban apedreando y apaleando porque la gente Pero se indignó creyendo legítimamente que el carabinero lo agarró, lo dio vuelta y lo tiró por el pero río. veamos- Entonces, veamos esa cuál va a es mi ser- sensación cuál va a de ser el empatía resultado también de con la justicia. carabineros. Y solo para colgarme eso, cuando dicen la confianza en carabineros. Carabinero ha perdido mucha confianza, sin duda, por los casos de corrupción y por los casos de violación a derechos humanos. Lo había Sin ido duda. recuperando. ¿eh? Oye, pero ojo, la última CEP, que es la única encuesta que yo le escribo, 17%. ¿Quién va a solucionar los problemas de Carabineros? El Congreso o los partidos políticos. 3 y 2%. ¿Cómo se va a solucionar el problema de Carabineros? No, pero es que es como de legitimar. Yo Es como de legitimar reitero la aquí vía el institucional caso para de poder José resolver los Buenante, temas. Matías Catrileo, el Paco Gate y Huracán. Estos casos ocurrieron en los gobiernos de la concertación. ¿Saben cuántas acusaciones constitucionales se presentaron a los ministros del Interior? Ni una. ¿Saben cuántos directores generales de Carabineros se fueron? Ni Ya, una. pero- ¿Saben pero cuántos volvemos- generales fueron removidos? Vamos a hacer una pausa, le preguntamos si la acusación constitucional, si la violencia a la cual estamos debatiendo y conversando, ¿va a tener algún efecto político en el resultado del plebiscito? ¿Qué cree usted? ¿Qué creen ustedes? Pausa y volvemos en Estado Nacional. De vuelta aquí en Estado Nacional, en TVN y todas sus plataformas. El 25 de octubre tenemos el plebiscito. Todo lo que hemos conversado ante esta violencia, lo que sucede en las calles, ¿puede influir en algo? Lo escuchaba, Pato, en una conversación, perdón que sea indiscreto, que decía a los que más les interesaría que se controle esto, que no se desborde la violencia, eso lo pongo yo, son a los que votamos a prueba, dice Pato. A ver. No tengo ninguna duda. O sea, si hay un mundo que debiera estar interesado en contener eso, etcétera, es la gente que está invitando a votar a prueba. Si a alguien esto le puede ser útil, es más bien a quien quiera convertir la posibilidad del apruebo en una escena caótica. Ahora, eso en lo estratégico, pero yo creo que en lo que viene después es muy importante. O sea, el ambiente que se genere, con el que se llegue al debate constituyente, es muy importante. O sea, mientras más se llegue en un ambiente de diálogo, mientras más se llegue en un ambiente de interacción, etcétera, es más virtuoso y más promete ese camino. O sea, Porque como decía antes, perdona, y yo insisto en eso, el proceso constituyente es una invitación a encauzar, no a aplastar. Y por lo tanto, y esto por definición, porque es un espacio en el que se van a encontrar representantes de todas las posturas elegidos Que tienen que por sacar la un cuerpo población, común. etcétera. Y ese es el espacio en el que van a acordar algo. Además, Por lo tanto, no puede sino ser un requisito fundamental y a promover el llegar de la manera más Pacífica. Además, el razonable. espacio, concuerdo con Pato, más aún porque cuando uno mira las encuestas, por lo menos los últimos días, la verdad es que la prueba se impone de una manera bien sustantiva. Pero también hemos visto plebiscitos en el mundo que a pocas horas de que ocurran se dan vuelta a veces por clima o por situaciones que tienen que ver con fake news y otras cosas, o el electorado se desmoviliza, cunde el miedo y finalmente los procesos en el fondo cambian. Entonces, obviamente es muy importante que, particularmente para el mundo de la prueba, que esto ocurra de una manera pacífica, de una manera, en el fondo, sin violencia y entendiendo que el proceso institucional es súper relevante. Pero también es súper relevante que pensemos en el proceso mismo. Yo creo que esto es también relevante respecto a la responsabilidad de los actores políticos sobre dónde nos ponemos en la discusión que viene.
Porque aquí tenemos un plebiscito de entrada y tenemos un plebiscito de salida, pero en medio de eso tenemos un proceso de discusión donde necesariamente las fuerzas representadas en ese órgano constitucional tienen que buscar acuerdos amplios y mayoritarios, porque en el fondo tienen un quórum súper elevado, más de 2/3. Y eso va a necesitar Creo un clima. requiere además un clima adecuado y confianza respecto a lo que va a hacer ese órgano, porque no nos olvidemos que tampoco tienen las reglas del juego establecidas. El propio órgano se va a dar las propias reglas, por lo tanto hay que legitimar aquellas reglas. Y creo que ahí hay una discusión que es muy fundamental y que tiene que acompañar además el mediano y largo plazo, porque además es obvio que el proceso constituyente es un hito muy relevante en la reconstitución de lo que viene como sociedad, de lo que queremos mirar como pacto social, pero no es el único, que esto se requiere un clima de políticas públicas, se requiere elecciones adecuadas, en climas de paz y tranquilidad, y yo creo que hay una responsabilidad muy grande en eso. Cristian Valenzuela. Sí, yo, si bien la esperanza es lo último que se pierde, yo tiendo a pensar que la pandemia salvó a la prueba. Yo creo que en condiciones normales, sin pandemia, habría estado mucho más apretado y probablemente el rechazo habría ganado, porque la violencia en ese periodo... O sea, ¿tú crees que esta violencia afecta el resultado? Sí, pero quedan 2 semanas. Yo creo que es más No final. alcanza a afectar a tu juicio. Tengo la sensación. Pero a mí, al igual que desde otra perspectiva que lo que dice la Gloria y Pato, yo no creo en el proceso constituyente, un proceso constituyente angelical, donde van a caer estos sabios constituyentes del cielo, elegidos, los que escriben libros, los que han debatido. Lamentablemente no va a ser así. Lamentablemente los elegidos van a ser probablemente la mayoría políticos, expolíticos, algunos que se retiren del Congreso, gente con muy poca representación real y mucha representación política, y las discusiones van a ser un duplicado de lo que pasa hoy día en el Congreso. Entonces, si no se aprueban los proyectos hoy día, si a cada incidente se responde con una acusación constitucional, si todo es obstrucción y pelea, ¿qué les hace pensar que va a ser distinto en la discusión del plebiscito? Esa primera línea que protege hoy día Ramón Corbalán con Carabineros de Chile, para que manifestantes pacíficos lo hagan en la esquina, esa misma primera línea se va a trasladar al Congreso, al ex Congreso, donde ocurra esta convención, o a Concepción, donde lo quieren llevar, y van a estar afuera todo el día con el pandero afuera. Y esos mismos van a presionar para que cada resultado de este plebiscito, que va a ser muy transparente, va a ser por streaming, qué sé yo, todos los días vamos a ver estas discusiones, y los actores políticos, con la misma cobardía que han tenido el último año, van a actuar de la misma manera. Por lo tanto, no le tengo fe a ese proceso, y tampoco al plebiscito de salida, porque va a ser una frustración de no encontrar los resultados que este proceso ha prometido, lamentablemente, con altas expectativas. Gonzalo Müller. Yo creo que los únicos beneficiados, Pato, de la violencia son aquellos que la ejercen. ¿Ah? No hay nadie más beneficiándose de esa violencia, ni los conductores, lo demás está bien. Pero son los que no creen en la democracia, los que creen que el camino es otro, los que fueron derrotados por el acuerdo, los que salieron a quedarle traidores, ¿no es cierto?, a Beatriz Sánchez, a la gente del Frente Amplio. Es un mundo distinto que no está en la cuerda. Si alguien me dice que la gente que está en Plaza Italia, esos 500.000 que están en Plaza Italia, están en la cuerda del apruebo o del rechazo, están equivocados. ¿Ah? Esa gente no está en el proceso constituyente, no está preocupado de eso. Estoy seguro que por el rechazo no están. Yo creo que están preocupados de ejercer la violencia, de ejercer la violencia, y lamentablemente, y eso sí, hay que buscar responsabilidad y cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde, si han tenido una legitimidad social desde la política. Había entendamos, démosle conducción, Sí, esa violencia, no, pero es que, y esa violencia, ver, y eso sí, dime tú, y en eso Gonzalo, sí, ¿qué parte del mundo has eso sí. visto una crispación social de esta magnitud que se transforma en un estallido como el que tuvimos? ¿En qué parte del mundo tú has visto que eso no ocurra con un cierto ámbito de violencia? El punto es otro. Es que no la legitimemos. Porque No, no la voy a, si no la voy a legitimar, no la voy a Yo sé que tú la condenas y no tengo la voy a duda en eso. legitimar. Lo que te quiero decir es que la responsabilidad es transformar eso que fue en el estallido y que nadie lo vio venir, no sé qué, eso que es estallido en la conducción institucional. La política, la práctica, la distribución del poder es para eso. La política tiene que diferenciar. Y eso es lo que hay que hacer. Diferenciar siempre. Una acción violenta no puede ser la partera de cambios. No lo son, no lo es. Lo que se produjo después, la revolución ciudadana. Y por eso... Vamos a hacer una pausa. Luego vamos al Estado Nacional. Bueno, y lamentablemente nuestro editor no nos dio espacio para poder seguir conversando. Nos dijo que hasta aquí llegábamos, hubiéramos querido, porque está Pato Fernández, la Gloria, Cristian. Que hace falta, la mano firme de nuestro editor no nos deja seguir. Y quiero recomendar el libro La Gloria, también muy buen libro para que también lo compren y lo lean. Muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí. A ustedes que tengan un muy buen lunes feriado para mañana y buena semana hacia adelante. Gracias, chao.